Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Curiosidad Infinita. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero invitarte a que presiones el botón de suscripción si aún no lo has hecho. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje, una época de inmensos cambios para México y Estados Unidos. Es el año 1830. México acaba de obtener su independencia de España hace aproximadamente una década, en 1821, pero el país estaba en completo caos. Después de 11 años de revolución y conflicto, era como una casa vieja a punto de derrumbarse. México era uno de los países más grandes de las Américas en ese momento, pero enfrentaba enormes luchas internas. Las tensiones en el gobierno creaban un entorno inestable que mantenía a la población en un constante estado de alerta. Sin un plan sólido de gobierno tras la revolución, varias facciones comenzaron a luchar por el poder. La economía estaba en ruinas y, con una población de alrededor de 4.5 millones de kilómetros cuadrados, los desafíos parecían insuperables. La corrupción y la ineficacia de los gobiernos que se sucedían solo agravaban la situación. Como si eso no fuera suficiente, México estaba amenazado por posibles invasiones de fuerzas españolas con base en Cuba. ¿Puedes imaginar la tensión en el aire? Era una receta para el desastre. Avancemos a la década de 1840. Estados Unidos estaba en expansión, pero esta expansión se construyó sobre una base de conflicto con las naciones nativas americanas. Estados Unidos también había adquirido el vasto territorio de Luisiana de los franceses. Esto lo hacía aún más tentador para los estadounidenses mirar hacia el sur, hacia México. Pero no olvidemos Texas. Texas declaró su independencia de México en 1836. Inicialmente, Estados Unidos dudaba en anexar Texas. ¿Por qué? Bueno, principalmente debido a preocupaciones sobre agregar otro estado esclavista a la Unión. La cuestión de la esclavitud se convirtió en un tema candente que dividía al país. ¿Puedes ver lo complicado que era esto? Ambas partes tenían sus razones, y estaban profundamente entrelazadas con la política de la época. El deseo de expansión chocaba con los principios morales y éticos, lo que generaba un clima de tensión constante. Luego vino el presidente James K. Polk, un firme defensor de la expansión hacia el oeste. Después de ser elegido en 1844, presionó por la anexión de Texas y fijó su mirada en California y Nuevo México. Polk ofreció comprar estas tierras, pero el gobierno mexicano rechazó su oferta de plano. Este fue un clásico caso de quiero lo que tienes, pero no quiero pagarlo. En un intento por instigar el conflicto, Polk ordenó tropas en la zona disputada entre el Río Grande y el Río Nueces. ¿Puedes imaginar lo tensa que debía ser la situación? El 25 de abril de 1846, la caballería mexicana atacó a soldados estadounidenses, marcando el comienzo de un brutal conflicto. Ese fue el chispazo que encendió las llamas de la guerra. Ahora, había un personaje fundamental en esta saga, Antonio López de Santa Anna. Era una figura controvertida, no apoyó inicialmente la independencia de España, pero eventualmente se convirtió en un actor clave en el gobierno temprano de México. Después de ser desterrado del poder y exiliado, vio la guerra como una oportunidad para recuperar su influencia. Prometió defender el territorio mexicano, pero en secreto también estaba en conversaciones con representantes estadounidenses. Es como un thriller político, ¿verdad? A medida que la guerra avanzaba, las fuerzas estadounidenses comenzaron a ganar batallas significativas. En Nuevo México, el general Stephen Watts Kearny tomó el control sin derramar sangre. Imagínate eso. Marchó hacia Santa Fe y reclamó el territorio para Estados Unidos. Mientras tanto, en California, el comodoro John D. Sloat estaba haciendo movimientos para asegurar la bahía de San Francisco. Las fuerzas mexicanas fueron sorprendidas, y parecía que Estados Unidos tenía la ventaja. Sin embargo, no todo fue un paseo. Las tropas estadounidenses también enfrentaron sus dificultades. En la batalla de Monterrey, experimentaron una feroz resistencia. Y no olvidemos los desafíos que enfrentó el ejército de Santa Anna. Las deserciones eran rampantes. Muchos soldados eran reclutas con poca motivación para luchar por líderes en los que no confiaban. Es un recordatorio contundente del costo humano de la guerra, no solo en el campo de batalla, sino también en las familias que quedaron atrás, preocupadas por sus seres queridos. Con su superioridad naval, Estados Unidos pudo lanzar una campaña que lo llevaría profundamente a México. El general Winfield Scott llevó a cabo el primer desembarco anfibio importante en la historia de Estados Unidos en Veracruz. La ciudad estaba fuertemente fortificada, pero eventualmente, las fuerzas estadounidenses lograron tomar el control. Este fue un punto de inflexión en la guerra,
y preparó el escenario para un avance hacia la Ciudad de México. Santa Anna estaba decidido a defender la capital. Colocó a sus tropas estratégicamente en Cerro Gordo, anticipando los movimientos de los estadounidenses. Pero el general Scott fue astuto. Envió a su caballería por delante para reunir inteligencia, y cuando revelaron la posición de Santa Anna, condujo a una batalla decisiva que debilitó aún más las defensas mexicanas. La planificación estratégica de Scott fue crucial en este momento, mostrando cómo la guerra no solo se ganaba con fuerza bruta, sino también con astucia y planificación. El empuje final hacia la Ciudad de México vio combates intensos, con batallas significativas como Molino del Rey y Chapultepec. Las tropas estadounidenses finalmente ocuparon la capital. Y mientras las batallas se intensificaban, el gobierno mexicano se desmoronaba bajo el peso de la derrota. La influencia de Santa Anna sobre el poder se debilitaba, y la agitación política sumaba caos a la situación. El pueblo mexicano, que había soportado tanto sufrimiento, se encontraba en una encrucijada, cuestionando la lealtad de sus líderes y la dirección futura del país. La guerra concluyó eventualmente con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Estados Unidos ganó el control sobre Texas, California y Nuevo México. Fue una expansión territorial significativa, pero a un alto costo. México recibió $15 millones como compensación, una suma mezquina por los vastos territorios perdidos. Sin embargo, este tratado no solo redibujó el mapa, sino que también dejó una huella en la memoria colectiva de ambos países. Pero lo que es interesante es cómo este conflicto no solo redibujó los mapas, sino que también dejó huellas profundas en la cultura de ambos países. La guerra sembró las semillas del resentimiento, y los efectos se sintieron durante generaciones. En México, el sentimiento antiestadounidense creció, lo que también afectó las relaciones diplomáticas en los años siguientes. Por otro lado, la conquista también generó un sentido de orgullo nacionalista en los Estados Unidos, que vio la expansión territorial como una manifestación de su destino manifiesto. Ahora, pensemos en las implicaciones a largo plazo de este conflicto. Las fronteras que conocemos hoy se reconfiguraron, y los impactos culturales fueron profundos. No se trataba solo de tierras, se trataba de personas, identidades e historias que se alteraron para siempre, y plantea preguntas importantes sobre el colonialismo, el nacionalismo y el legado de tales conflictos. La historia de la guerra mexicano-estadounidense no solo es un relato de batallas y fronteras, sino también de las vidas que se vieron afectadas por decisiones políticas y militares. En medio de esta complejidad, también encontramos la resistencia cultural. A pesar de la guerra, el patrimonio mexicano continuó floreciendo. La fusión de las culturas indígena y española se mantuvo viva a través de las tradiciones, el arte y la música. Hoy, podemos ver cómo este legado cultural sigue influenciando a México y su identidad nacional. Las festividades, la gastronomía y el arte reflejan la riqueza de una historia que ha sobrevivido a la adversidad. Así que, ¿qué podemos aprender de la guerra mexicano-estadounidense? Es una historia compleja de ambición, conflicto y el espíritu humano. Al mirar hacia atrás, reflexionemos también sobre cómo estos eventos históricos dan forma a nuestro presente. ¿Cómo crees que esta guerra impacta a México y Estados Unidos hoy? Las relaciones son complejas y, aunque hemos avanzado, todavía hay ecos de este conflicto en la política y la cultura contemporánea. Además, pensemos en el futuro. La historia no se detiene, sigue fluyendo. Las relaciones entre México y Estados Unidos han evolucionado, y aunque hay desafíos, también hay oportunidades para construir puentes. La cultura mexicana ha influido profundamente en la vida estadounidense, desde la gastronomía hasta el arte y la música. ¿Quién no ha disfrutado de un delicioso taco o de un vibrante festival del Día de Muertos? Estas son expresiones que hablan de una rica historia compartida, incluso entre las tensiones. Si disfrutaste de esta exploración de la historia y quieres profundizar en temas como este, asegúrate de suscribirte a Curiosidad Infinita. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría saber qué piensas. También, si tienes alguna pregunta o si hay algún tema relacionado que te gustaría que exploráramos en el futuro, no dudes en mencionarlo. Gracias por ver, y hasta la próxima. Sigue explorando.